Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy, por favor, déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario del video está la manera de hacerlo. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas de Virgo, con un mensaje general para ustedes, sin antes decirles que las quiero, que los quiero y las quiero muchísimo, que los llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen las hadas que lo hagas por ti, que es momento de que te des tus gustos, es momento que te premies a ti mismo, a ti misma, ese viaje, ese estudio, esa actividad que tú siempre has querido hacer, hazlo, ¿ya? Hazlo, todo lo que tú quieras aprender, experimentar, hazlo, pero hazlo por ti, date un gusto para ti mismo, para ti misma, trabajas muy duro, cuidas mucho a otras personas y también mereces ser cuidado, ser cuidada. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo, escribe, yo hago realidad mis sueños y lo hago por mí, o simplemente escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, que están en una pareja. No importa si estás en contacto cero, recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te ama, es alguien que realmente te quiere, es muy firme con los sentimientos que tiene por ti. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Es alguien que ha dado todo por ti, está metiéndole la ficha a esta relación, al amor que siente por ti en este instante. Es una persona que viene de unas relaciones bastante difíciles, bastante complicadas, en las cuales lo engañaron mucho y salió bastante mal, salió bastante maltrecho o maltrecha de esas relaciones, pero ha querido darse una oportunidad contigo. Bueno, ha querido confiar en ti, ha querido apostar por ti, por esta relación. No solamente está invirtiendo en tiempo, en esfuerzo, inclusive es muy posible que también esté invirtiendo sus recursos económicos en esta relación contigo. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial, que te entregues más, que seas, que demuestres más por él o por ella. Es una persona que quiere que tú lo quieras, lo ames de la misma manera que él te quiere o te ama. Bueno, eso es totalmente imposible, ¿ya? Que dos personas quieran de la misma manera, ¿no? Siempre va a haber una que quiera de una manera distinta. No digo que más o menos, simplemente que todos tenemos una manera diferente de amar a las demás personas. Entonces, tu persona especial tiene unas expectativas hasta el infinito contigo. Bueno, tu persona especial es una persona celosa, celoso. Es alguien que piensa que tú lo estás engañando. Yo digo que está el 98% seguro de que tú lo estás engañando. Ya solamente tú sabes cuál es la realidad, cuál es la verdad de las cosas. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano. Mira, la relación de ustedes no va a comenzar a funcionar muy bien. Yo te digo que cuando las cosas negativas salen en una lectura, no es para que te quedes esperando a darme la razón, sino para que tú tomes acción en esta situación y cambies comportamientos, añadan, quiten cosas, bueno, que hagan lo que sea, si es que ustedes quieren seguir adelante con la relación. Si ya definitivamente como que no quieren, bueno, aunque tu persona especial dice lo contrario, si ustedes ya definitivamente no quieren, bueno, es una cosa diferente, ¿ya? Pero si ustedes quieren luchar, si quieren seguir adelante con la relación, van a tener que cambiar muchas cosas, en todo, en absolutamente todo sentido. Inclusive, me dicen las cartas que hay demasiadas personas metiéndose en medio de la relación de ustedes. Ustedes, miran, ustedes son personas inteligentes que tienen suficiente claridad mental para definir y decidir, pero han permitido que otras personas se inmiscuyan en la relación de ustedes y
y así se están quedando enseñados, acostumbrados a definir, a decidir por ustedes. Eso también podría hacer en contra de que ustedes sigan o no sigan con la relación. Mira, va a haber como una falta de interés. Hay uno o el otro que se van a enterar cosas del uno o del otro, y eso va a hacer como que ustedes se caigan mutuamente del pedestal en el cual se habían estado montando el uno y el otro. Bueno, esto va a ser una cuestión bastante complicada, porque en esto no solamente están involucrados lo que ustedes puedan sentir, lo que ustedes estén viendo, sino también los chismes de otras personas que tal vez hay alguien interesado en alguno de ustedes dos, o que sencillamente quieran fregarle la vida, quieran molestarlos sencillamente, como que les da roncha ver a otras personas felices. Hay personas que son así, que son bastante infelices y no quieren ver a los demás bien. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Mira, te están diciendo que cuides tu equilibrio mental. Bueno, tal vez la relación que ustedes están viviendo en este momento, sí, a pesar de que tu persona especial al parecer te ama, te adora, pero es posible que sea una persona algo tóxica, algo absorbente contigo, y esto a ti te está causando bastante mella, como que te está causando bastante roncha, y como que o sea, no sé, o sea, es una situación bastante complicada. Más bien como que hay cierta sensación de fastidio en esta relación. Eso es lo que estoy sintiendo en este momento. Me están diciendo las cartas del tarot egipcio. Mira, que si ustedes se ponen las pilas con la relación de ustedes logran superar todo, ¿ya? Pero tienes que hablar entre ustedes dos, hablar con las personas que se meten en la relación de ustedes, hablar sencillamente. Eso es lo que tienen que hacer, ponerse límites el uno y el otro. Sí, es una pareja, son una pareja, pero definitivamente cada uno tiene derecho a tener su individualidad, su vida aparte, su intimidad, sus amigos, siempre y cuando respetar la fidelidad, ¿no? Bueno, a menos que sea una relación abierta, la fidelidad, el respeto, el amor, el compañerismo son inherentes en una relación. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Bueno, aquí ya me develan algo. Esa cuestión es una cuestión de confianza. Uno de ustedes dos rompió la confianza en el otro. Mira, te dice la confianza llega con el tiempo y la práctica. Si uno de ustedes dos perdió la confianza de la otra persona, bueno, el que cometió el error tiene el trabajo, si es que quiere recuperar la relación, de recuperar la confianza de la otra persona. Y también cada uno tiene la obligación, la responsabilidad de recuperar su confianza en sí mismo y en sí misma. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de avanzar, de dar un paso adelante y sanar. O simplemente escribe hecho está en los comentarios del video, o amén en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver, mis solteros y solteras de Virgo, qué me les está pasando en el día de hoy y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que ustedes son unas personas incansables, unos trabajadores incansables, unas personas que realmente le meten la ficha a todo lo que ustedes hacen. Pero mira, todo esto tiene sus recompensas, todo esto tiene su premio a la larga. Vas a conseguir todos aquellos sueños y deseos que tú siempre has tenido, los vas a conseguir. Los resultados sí llegan. Va a ser un poco complicado, sí llega. Hay una cuestión legal que tienes que ajustar. Hay una cuestión legal que tal vez tú podrías evitar, tal vez llegando a acuerdos con personas, con situaciones o con empresas o entidades gubernamentales. Hay algo que tú no puedes hacer. Tienes que hacerlo ya mismo, ser prudente, ser prudente en lo que hablas y en lo que actúas para que las cosas tengan un buen resultado para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay un viaje largo para ti, hay un viaje a la distancia, que la verdad no es que te vaya a ir muy bien en ese viaje. La verdad es que no te convendría mucho en este momento hacerlo, porque en lugar de alegrías te podría estar trayendo bastantes conflictos internos, bastantes tristezas este viaje. Entonces más bien espérate un poquito, espérate unas cuantas semanas, unas 6 semanas, un mes y medio más o menos, espérate para poder realizar este viaje. También te están diciendo las cartas que vigiles mucho tu salud emocional.
estás muy deprimido, muy deprimida. Bueno, ya llevas varias semanas en esa situación, busca ayuda profesional, por favor. Te dicen los ángeles que en sueños tendrás revelaciones, entonces está pendiente de lo que sueña, porque ahí te van a revelar algo totalmente fundamental para tomar una decisión que estás por tomar en este instante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira que te llega alguien con quien vas a poder construir una unión permanente, una unión casi que para hasta que la muerte los separe. Eso que tú siempre has esperado en una persona, bueno, esa persona va a llegar. Si tú lo estás esperando, listo. A que llega, llega. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Dice que empieces una revolución. Si hay personas que están tratando de decidir sobre tu vida y te tienen ahogado, asfixiado, asfixiada, este es el momento de espabilarte, de moverte, de revolucionarte y decir, bueno, aquí decido yo por mi vida. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo. Yo tomo mis propias decisiones y el control de mi vida. O simplemente escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les dice con respecto a la economía, mis queridos y queridas amigas de Virgo. Bueno, bien, en cuanto a tu economía, bien, sales de problemas, dificultades en la que tal vez estabas involucrado. También me dicen que tienes que tomar tus propias decisiones, no esperar a que otros decidan por ti o permitir que otros estén decidiendo sobre tus recursos, sobre tu dinero. También me dicen las cartas que llega una época bonita, una época buena, una época en la cual vas a mejorar tu relación con el dinero. Sí, como me escuchas, tu relación con el dinero tiene que ser positiva. No pienses que el dinero es malo, que el dinero es sucio. No, si piensas así de esa manera, o que los ricos son malos, que no son buenos, no, o sea, si tú piensas de esa manera, nunca vas a tener dinero y eso va a cambiar en tu vida. Vas a comenzar a tener esa buena relación con el dinero. Bueno, en un futuro más bien cercano, mira, hay una persona que te va a tratar de confundir, que te va a querer aconsejar acerca de cierta inversión, compra o para un préstamo de algún dinero. No, no lo vayas a hacer, porque la verdad no te va a convenir absolutamente para nada. Es una persona que te va a confundir y que te va a engañar definitivamente. Te dicen los ángeles que protejas tu dinero, que protejas tus inversiones, que protejas todas tus propiedades. No es el momento de soltar, y cuando vayas a hacer alguna inversión, algún trabajo, alguna cuestión que implique poner en juego tus recursos económicos, infórmate muy bien. No vayas a la loca, no vayas a la ligera, porque la verdad hay personas ahí encima a ver qué sacan de lo que tú has trabajado, de lo que te ha costado tanto esfuerzo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Te están diciendo que en cuestiones de dinero que seas más agresivo, más agresiva, que te atrevas a cosas y que estés muy pendiente ya, así el ojo. Te atrevas pero no a ojos cerrados, bueno, con información, con buenas bases, mirando que las cosas sean legales, que sean justas para ti y para las demás personas, pero que te atrevas. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que no tengas miedo de cantar tu verdad. Cuando las cosas estén sucediendo, así sea con respecto a tu dinero o tu vida en general, no te dé miedo protestar, no te dé miedo decir no. No te dé miedo hacer valer tus derechos, hazlo, porque es tu derecho, es tu dinero, es tu trabajo, es tu esfuerzo. Bueno, y si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes escribir. No tengo miedo de defenderme y decir la verdad. O simplemente escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Virgo. Yo también soy Virgo y te espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona. Quiero que te lo imagines muy bien. Bueno,
Voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.